¿Quién es Artemis Torres? Soy originaria del departamento de Jutiapa, concretamente el municipio de Jutiapa. Mi vida profesional se ha desarrollado aquí, sobre todo en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Soy historiadora, tengo un doctorado en filosofía y pues mis producciones puramente académicas y científicas y culturales están entre esos dos planos, un poco la historia cultural, la historia de las ideas y la historia de Guatemala en el siglo pasado y parte también del siglo XIX. Podría decir que me he desarrollado también o he tenido mucho trabajo en el ejercicio de la docencia universitaria. Mi vida profesional se ha centrado en la Escuela de Historia y en algunas otras unidades académicas en donde he participado como profesora invitada. Y a nivel internacional pues he tenido la gran oportunidad de haber sido nombrada profesora distinguida de la Universidad de Ferrara en el norte de Italia. He estado también de profesora invitada en la Universidad Autónoma de Madrid y pues en distintas universidades impartiendo algunos cursos, sobre todo de América Latina, de América del Sur, del Caribe y en otras entidades también culturales, no solo universidades. ¿Cuál ha sido su mayor obstáculo y cómo lo superó? Es una pregunta muy importante cuando tratamos de ver un poquito cuáles han sido los obstáculos, sobre todo en mi vida académica, que sin duda alguna es inseparable también de mi condición, de mi vida personal. Y uno de los grandes obstáculos fue asumir un proceso de lecciones dentro de una escuela de historia que estaba a punto de cumplir medio siglo y en donde en el año 2012 por primera vez se presentaba la candidatura de una mujer que perseguía llegar a la dirección de la escuela. Romper esos paradigmas, ir en contra de la corriente, desafiar y hacer cambios y transformaciones profundas en función de una sociedad y de los sectores vulnerables dentro de los cuales hay muchos, pero muchos grupos que históricamente tienen raíces que no han sido superadas y que por supuesto han sido contradicciones promovidas desde un grupo oligarca conservador muy cerrado que se opone a las fuerzas democráticas, a las ideas libres, al pensamiento comprometido, al pensamiento profundo y por supuesto a un Estado que por siglos ha implementado desde sus políticas a través de sus proyectos y de sus figuras presidenciales y gabinetes, ha hecho una incursión bastante fuerte en la sociedad a través del tiempo con prácticas racistas, discriminatorias, prácticas sexistas, prácticas que han generado la pobreza en un país como el nuestro. El abrir el camino para que otras mujeres puedan tener acceso primero a la lucha de una, podríamos decir, igualdad y a una equidad, pues es uno de los caminos más desafiantes que se pueden tener. ¿Cuál cree que ha sido su mayor aporte a Guatemala? Uno de los legados, pues ha sido tener una congruencia, primero entre mi forma de pensar, mis principios, mis valores, siempre con una formación holística de la historia, con lo que he dicho una y mil veces, una historia comprometida, transformadora, una historia que no sea contemplativa, una historia que no reproduzca el régimen oficialista, una historia que nos explique, una historia que nos demuestre cuál es la realidad del país, que nos indique y que nos haga reflexionar, que se preste para debates, promocionar este tipo de historia desde las aulas universitarias, desde la propia investigación, que el pueblo merece conocer realmente cuál ha sido ese pasado histórico que hoy nos tiene en la crisis, sumergidos como lo estamos viviendo una vez más. Ese compromiso y esa congruencia que decía entre el pensar y el hacer, entre el pensar y la praxis social, o entre el pensar y tener esa sensibilidad social que el dolor ajeno pues también es mi dolor, y que mi país y que la pobreza no solo de Guatemala sino del mundo nos compete a todos y a todas, creo yo que es uno de los grandes logros que generó la universidad pública en mí y que yo tengo la responsabilidad
de seguirlo reproduciendo en las aulas universitarias, en los textos que estoy escribiendo y he escrito, con esa visión, como digo, crítica, y por supuesto que también tengo la responsabilidad de reproducirla para que las nuevas generaciones puedan acceder a eso tan anhelado que es la libertad para fundamentar una democracia, una convivencia en paz, o como los pueblos originarios, pueblos mesoamericanos lo han dicho una y otra vez, pues la práctica del buen vivir.